dónde estaba la rúbrica. Y le comenté que estaba cargada. Y la rúbrica se indica que es lo que hay que entregar. ¿Está un zip? Sí, es que hay que construir. El 27 del 13 subió. No hay problema, lo revisamos. Por favor. Esa es la rúbrica que básicamente recoge lo que expliqué en esa jornada. Entonces veamos el primer concepto. Son 3 conceptos. Un tercio de nota cada concepto. Hay 2 conceptos vinculados con la memoria, como avance de memoria. Y el concepto inicial es simplemente identificar el proyecto. ¿Dónde está el proyecto? En Paine, perfecto. ¿Cierto? Hace referencia al lugar, una parte descriptiva. Bueno, les comenté que no es complejo bajar una memoria de cálculo como ejemplo. Bueno, de todas formas, por el ánimo de eventualmente alguien no lo ha hecho todavía, tengo una. ¿Cierto? Hecha para este prestador que es sencillo, donde identifica el proyecto, evidentemente, en qué comuna se encuentra y las generalidades, ¿cierto? O sea, no hay una estructura forzada ni normada al respecto, pero siempre hay que partir con la parte descriptiva. Si se fijan, hay que hacer referencia a la factibilidad, como lo hace este consultor, la parte descriptiva de la memoria, que dice que la comuna que se encuentra. Bueno, ahí un pequeño error de ortografía, tomé con minúsculas. Y que todo se está circunscrito a diversas, en este caso, a diversas factibilidades, dependiendo del alcance del proyecto. Hay proyectos más acotados, hay proyectos más extensos, hay proyectos que se combinan algunas etapas con otras, entonces a veces aglutina más de una factibilidad. Las factibilidades, entre paréntesis, tienen vigencia, no son perpetuas. Si se fijan en la factibilidad que les remití, tiene que indicar la vigencia que tiene, y si el proyecto no lo elaboran dentro de la vigencia de la factibilidad, forzosamente tienen que pedir una nueva factibilidad, que probablemente, si es reciente en relación a la expiración de la primera de factibilidad, deberá refrendar lo que dijo la primera, a menos que en el camino haya pasado algo extraño, como que se haya instalado otra organización y que la capacidad que se ofreció en la primera factibilidad se la haya concedido a otro proyecto, y cuando me toque abordar mi proyecto, esa capacidad que estaba disponible en el momento que yo la pedí ya no lo esté. Y en eso podría redundar en qué, de acuerdo a lo que expliqué. Aquí lo estoy haciendo pensar, ¿eh? No es algo explícito que dije la jornada anterior, sino que si yo voy en el siguiente escenario, yo voy a hacer pregunta control, pero con el ánimo de hacerlos pensar sobre la base de las cosas que se explican. También podría haber una pregunta de ir más allá. Y la pregunta que estoy planteando es, si yo soy un consultor y pido factibilidad, me conceden una factibilidad, me dicen que mi punto de conexión es en determinada calle a determinada tubería, ¿cierto? Perfecto. Pasan 2 años y yo ahora, como consultor representando al organizador, el organizador me dice, sí, ahora voy a echar a andar el proyecto. Entonces vuelvo a pedir la factibilidad. Pasan 2 años, ¿no?
Estoy a un año de que expiró la vigencia de la primera factibilidad. Y eventualmente en ese periodo se instaló otro proyecto de urbanización que le endosó lo que le ofreció al primero, se lo entregó al segundo, es decir, que se conectaron determinados puntos. Sin un mayor incurrir en nada más que solamente conecta ese punto. Yo le garantizo la presión mínima, que son los famosos 15 metros por unidad de agua mínimo, en ese punto. Pero después, como pasó un tiempo y otra organización llegó antes que yo, vuelvo a hiperfactibilidad y probablemente el prestador me podría decir, efectivamente, usted se puede conectar en ese mismo punto, pero la tubería que yo tenía ya no es capaz de entregar la presión a usted como segunda organización. Necesito crecer en capacidad. Por ejemplo, tengo un ducto de 200 milímetros y ese ducto de 200 milímetros ya no, como prestador, donde yo estoy diciendo que se conecte, ya no alcanza. Ese ducto lo tengo que, normalmente no es que se reemplace, sino que se le pone una tubería nueva al lado. O sea, en vez de haber una conducción, le pongo una nueva al lado, con ese aumento de capacidad. Y eso genera aquí el mismo símil que le expliqué delante, cuando le expliqué el otro día de la extensión. ¿Cierto? ¿Qué significa? El prestador no está obligado a entregar ese aumento de capacidad. Le informa a la fertilidad que se requiere aumentar capacidad. Y eso gatilla aquí. Lo mencioné el otro día. Estoy repasando, ¿no? A que a lo mejor el prestador haga que la empresa urbanizadora, la primera, le pague la... No, la primera no. La segunda. Que asuma los costos de aumento de capacidad. Y eso se llama a través de AFR, aporte de fondo reembolsable, que hay de dos tipos. El otro día hablamos de la extensión. Si yo me tengo que conectar a 2 kilómetros, tengo que extender una matriz, construir una matriz que llegue al frente de mi loteo. Eso se llama aporte, o sea, el costo asociado a ello se llama aporte de fondo reembolsable, donde yo como urbanizador lo tengo que costear y el prestador me entrega un pagaré. Se preguntan qué voy a hacer. Me va a entregar un pagaré, que es un documento que el prestador se compromete a devolverme esa plata en un plazo de 15 años. Pero que en la práctica hoy día en la región metropolitana, al menos yo sé que hay un acuerdo entre los prestadores y la Cámara Chilena de la Construcción que esa devolución es a 10 años, pero la ley obliga a 15. ¿Sí? Ya, y eso es por extensión. El ejemplo que estaba mencionando es por capacidad. Existen de los dos tipos. Aporte de fondos reembolsables por capacidad y por extensión. Entonces, vuelvo, dado esta explicación, vuelvo a hacer la pregunta. Soy urbanizador número 1. Estoy en el año 2024. Pido factibilidad y me indican que la factibilidad está en una matriz. Vamos a poner un tapón ahí, en calle Los Pajaritos. ¿Ya? Como los gatos. O sea, me dice, ¿sabe que la matriz se encuentra cercana a la esquina de Los Pajaritos con los gatos? ¿Sí? Y lo tengo hasta aquí, por ejemplo, puedo estar aquí, muy cercano. Entonces simplemente me conecto. Yo sabía que la factibilidad me dice me puede conectar. ¿Sí? Pero la factibilidad tiene un año de vigencia. Dejé pasar el tiempo. Soy el mismo urbanizador número 1. Dejé pasar el tiempo. Llego 2 años después. No puedo hacer el proyecto nunca con la factibilidad que me entregaron, porque ya expiró. Tengo que pedir una nueva factibilidad. Y el urbanizador ya no me responde lo mismo. Me responde, sí, efectivamente, usted se puede conectar ahí. Pero ya no tengo la capacidad que tenía hace 2 años atrás. Por lo tanto, eso para darle servicio a usted me significa a mí construir una red, proyectar una red de refuerzo. Aquí tengo la matriz existente y la conecto acá, en otro punto. Una matriz nueva, que va a ser respetuoso de la misma que estoy pidiendo. Las redes proyectadas las ponemos en color
rojo, ¿no? Que significa hacer un refuerzo, por ejemplo, de 500 metros. O sea, la matriz que tengo que poner una nueva al lado, por eso aumento capacidad para darle servicio a usted. Y ese costo, ¿quién lo tiene que asumir? El urbanizador. ¿A quién le transfiere el urbanizador esos costos en concreto cuando se lanza el proyecto, se materializa? Al borde de la vivienda, ¿no? Como así mismo las calles, la postación, las canalizaciones para corrientes débiles, donde hablo de corrientes débiles son las telecomunicaciones, BTR, Movistar, esas son las corrientes débiles. Si las líneas soterradas, por ejemplo, en media tensión, las líneas soterradas para ANEL o CGE, dependiendo de la comuna en que estemos, porque la mayoría de la región metropolitana es ANEL, pero hay partes de la periferia que son CGE, en fin. Entonces, la nueva factibilidad me dice que la factibilidad está sujeta a aportes de fondos reembolsables por capacidad. O podría decirme que está sujeta a aportes de fondos reembolsables por extensión, si es que mi loteo está lejos de este punto. O sea, no alcanzo a... Recuerden que los arranques, si fuera un condominio, bastaría con un arranque general de 20 metros de largo. Pero si fuera un condominio, estoy a 2 kilómetros, no puedo. Tengo que hacer una matriz especial. Y además esa matriz me la define el prestador, porque el prestador no me va a decir, haga una matriz para ti nomás. Tienes que hacer una matriz que sea para ti y para los que van a venir después. ¿Ya? Porque no tiene sentido estar haciendo una tubería para el año siguiente y se tiene chica. ¿Ya? ¿Ok? Entonces eso es un poco para que se entienda la lógica de las factibilidades y que se citan en la memoria de cálculo. Profe, ¿Sí? pero por ejemplo, si al primer urbanizador le entregan una factibilidad de 2 años y dentro de esos 2 años. No, es que no son de 2 años, son de 1 año. Ah, ya, de 1 año. Sí, son de vigencia de 1 año. Entonces, dentro de ese año, el prestador no puede ofrecerle ese punto de conexión a otro urbanizador. Sí, se lo puede. Sí, igual. Se puede porque lo que pasa es que son factibilidades, yo lo estudié al dicho. No sé qué porcentaje, porque no trabajo en esa área, pero por decir algo, del 100% del centro de factibilidades se materializa, no sé, la mitad. Los que quedan ahí, ¿cómo se dice? No se transforman en proyecto, no se transforman en diseño, menos se transforman en obra. Sí, no, porque el prestador no tiene cómo saber de todas esas solicitudes de factibilidades cuál se va a concretar. Pero evidentemente el prestador cuando se pronuncia por el lado de la seguridad, para él. O sea, si ve que la materia está muy al justo, no va a pedir aporte de fondo reembolsable por capacidad. Tendría que estar muy holgada. Y pasa también para redes que son robustas, que tienen periodos de previsiones bien extensas y que no justifica pedir un aporte de fondo reembolsable por capacidad. Pero en fin, la memoria hace referencia a la factibilidad, es un dato clave. No puede no hacer referencia a la factibilidad y esa es la parte descriptiva. Las bases de cálculo. ¿Cuántas viviendas son? El hacinamiento, ¿cierto? La dotación. El plazo de previsión para el caso de ustedes no aplica porque ustedes van a proyectar para el loteo. ¿Cuándo corresponde un periodo de previsión? Cuando es un proyecto más amplio, bueno, lo que se denomina los urbanizadores los master plan. Hay urbanizadores que compran una gran extensión de terreno y de todo el gran terreno que compraron lo definen por etapas, no construyen todo de una, porque evidentemente no hay mercado como para vender todo de una sola vez, se van haciendo por etapas, ¿no? Entonces va definiendo bien detalladamente la primera etapa y la etapa sucesiva la define a nivel macro, o sea, estima las densidades de, por ejemplo, si son edificaciones en altura, lo que le permite el plan regulador, hasta la altura que le permite el plan regulador, la densidad que le permite el plan regulador. Entonces se casa con un orden de magnitud y eso va a tener para él un periodo de proyección. O sea, él estima que va a construir ese master plan en 20 años. Pero ustedes no, están resolviendo un loteo, o sea, una porción de terreno a la cual al 100% le están dando servicio. ¿Me explico?
Por lo tanto, para ustedes no aplica el periodo de previsión. Bueno, Hazen-Williams, el factor del día máximo consumo, le llama aquí coeficiente de gasto máximo consumo 1,5 y el del diario también le puso 1,5, pero evidentemente ustedes tienen que identificar el diario a través del coeficiente del día máximo consumo que proviene ¿de dónde? La norma. No, pues del estudio. Sí, pues. Tienen que ir a la localidad de WIM y ver el valor característico del coeficiente del día, el coeficiente del día máximo consumo, ya digo, porque el coeficiente del medio máximo consumo es 1,1. ¿Cierto? Se los dije el otro día y esta creo que es la tercera vez que se los digo. La dotación también se extrae de ahí. Y la materialidad, ¿cierto? Declararla, pero es el mismo coeficiente de Hazen-Williams. Para el PVC y el HDPE es el mismo, porque ¿qué material vamos a usar nosotros? HDPE. ¿PE cuánto? 100, porque 100% material virgen. ¿PN cuánto? 10. ¿Y por qué 10? ¿Por qué no 16? ¿Qué dice la norma respecto a la presión máxima? Lo preguntamos en el control. 70 metros, ¿cierto? ¿Y un factor de seguridad? 100. ¿Sí? Por eso son PN10. Entonces esa es como la primera componente, o sea, para el avance se espera menos eso. ¿Me explico? La declaración de esto. A eso se refiere la primera fila. Ahí bueno la pregunta de qué es lo que hay que entregar. Se refiere a esa componente. Y también, bueno, los puntos de conexión están justificados por la factibilidad. Es bueno acompañar también un esquemita como plano de ubicación donde se están conectando, que de hecho lo tienen. ¿Se fijaron que lo tienen? ¿Con la mano en el corazón? ¿Se fijaron que lo tienen? ¿Cierto? Ya, el lenguaje verbal me decía que me estaban... no se querían confesar. A ver, en la lámina que yo remití, creo que fue ese mismo día del 27, lámina solucionada. Ahí estaba el certificado de factibilidad, el plano de loteo y el plano de pavimentación. Entonces, yo limpié toda la solución de la red que tenía. Ahí está el plano de ubicación. Ya, lo puse ahí en la isla. Ya, lo tiene. Y está indicado dónde se conecta. Ahí está la red existente. La factibilidad dice que se conectan ahí, los pajaritos. ¿Sí? Los pajaritos con el billar, en este caso. Camino del billar, para ser más preciso. Y esa es la primera fila. ¿Qué dice la segunda fila? Se presenta adecuadamente las bases de cálculo, resultados de los... bueno, esto es más bien la parte descriptiva, hace una referencia al tipo de vivienda que van a dar solución, eso un poco justifica cuántas personas por vivienda están considerando, que sean, declarar un poquito que son viviendas de 3 pisos, o sea, de 2 pisos, 3 dormitorios, en fin, un poco de que entiendan que hay detrás una lógica de análisis de qué tipo de segmento socioeconómico estoy atendiendo. No es una casa de autoconstrucción puesta en una parcela de 5.000 metros cuadrados, es una casa construida en serie, ¿cierto? Y los cálculos hidráulicos junto con las bases, que es lo que mostré, que son los resultados del EPANET, más adjuntar el archivo del EPANET. Incluso en el ejemplo que les estoy mostrando de memoria, viene como anexo el EPANET, el mismo famoso EPANET, ya con su verificación. Estos son simplemente transcripciones del EPANET como resultado.
Esas son dos filas. Fila 1, fila 2 de la rúbrica. Y última fila, la lámina en planta. Presenta el 100% del trazado en planta con los llamados respectivos. ¿A qué me refiero con los llamados? ¿A qué me refiero con los llamados? ¿Sí? Con los llamados respectivos. Con los nodos. Sí, los nodos. Por aquí estoy designando. O sea, por ejemplo, entre el nodo 14 y 15 me está diciendo, yo no tubería que tengo que indicar la materialidad, la presión nominal. Incluso también no sería malo poner de forma explícita que es P80, P100, perdón. Para que el contratista no se confunde, no se tiente a colocar P80, que es más barato. Y la longitud. Eso. ¿Y cómo, quién respalda que los diámetros estén correctos? El modelo. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces lo que conversamos la semana pasada es conducente a la entrega, mostramos una lámina de ejemplo. Pero de todas formas, antes de ello quiero repasar algunas cosas que comenté porque quiero corroborar si se entendió. ¿Cómo yo puedo saber si estoy en una zona de expansión urbana? Cuando digo una zona de expansión urbana no es el centro de Santiago. Eso ya está consolidado, ¿cierto? Ejemplo, en Renca, comunas como Renca, Quilicura, hay sectores que se están urbanizando. Esos son sectores de expansión urbana, o sea que hoy día son un paño variazo y que en el mediano y largo plazo van a ser más viviendas, más calles. Y si ustedes transitan zonas de expansión urbana donde ven un loteo hecho, un pedazo oriazo, otro loteo hecho, ¿se han fijado que las calles no son parejas? No sé si observan eso. Es decir, la calle que está al frente del loteo que se construyó normalmente está hecha, está pavimentadita y uno sale del loteo y se encuentra, por ejemplo, hasta con un cambio de tierra en algunos casos. ¿Cierto? Sí. Entonces, eso indica que es un sector de expansión urbana. Evidentemente la calle no comienza a construir cuando se instala otro loteo a continuación, pero es una zona de expansión urbana. Entonces, si tengo esta situación, por ejemplo, un perfil de calle, si yo veo un perfil de calle terminado, voy a ver línea oficial, la acera y el eje de la calzada. Línea solera, línea oficial, eje de calzada. Frente al loteo, ¿no? Normalmente le endosan, haga su calle frente a su loteo. Después, esto incluso podría seguir hasta con un ancho menor. Termina el proyecto de pavimentación ahí y puede seguir con ancho menor en tierra. Después va a encontrarse con otro loteo incluso más, podría estar hecha hasta la media calzada. A veces hacen la media calzada y esto sigue siendo tierra más. Depende de las condiciones que le hayan impuesto. Y esto ya está pavimentado. Y otra urbanización acá. Entonces alguien podría llegar aquí, esta es tierra, yo sí voy a achurarlo, tierra, y lo demás pavimento. De aquí para acá es media calzada. A veces incluso hay medias calzadas pavimentadas y la otra está sin terminar. Porque probablemente va a estar planificado el loteo por acá, y a ese loteo le van a endosar, termina en la otra mitad. ¿Sí? Entonces uno como organizador siempre tiene que ir a trabajar con los datos más duros posible. Y si yo estoy intentando comprar ese terreno para urbanizarlo, quiero saber hasta dónde tengo que pavimentar, cuál va a ser
porque aquí yo no sé si esta calle va a ser el mismo ancho, se va a ensanchar. Justamente aquí va a haber, aquí tengo tierra, a lo mejor va a haber un ensanchamiento de calzada, una transición de perfil, traer, no sé, aquí 7, 15 metros de línea oficial, y a lo mejor aquí voy a pasar a 25 metros, porque es lo que establece el plan regulador. Una forma de cerciorarse, si yo tengo aquí una dirección, una casa, una vivienda, que sea Los Plátanos, por decir algo, la calle Los Plátanos, esta tiene la numeración 80, esa casa de la numeración 80 Los Plátanos. ¿Cómo yo puedo saber cuál va a ser el perfil final que está previsto para este frente de terreno que yo quiero comprar, este lote, ese loteo en realidad? Quiero comprar ese terreno y quiero saber cuánto tengo que precisamente construir de calle. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo comenté el otro día. Otra posible pregunta control. Ustedes son de mucha memoria, no escriben. Profe, yo tengo una consulta respecto al enunciado del proyecto. El enunciado. Sí, pero terminemos esta idea primero. Si vamos a mandar una ¿Profe? idea y continuamos con. Consultarlo en la municipalidad porque Ya, dijo sí. que está ¿Pero a quién? ¿Al el, alcalde? el aspecto Ah, de autoridad pública. A la dirección de obras municipales. Eso está correcto. Tengo que pedir el antecedente a la dirección de obras municipales. ¿Pero cómo se llama ese antecedente? El CIP, El CIP. ¿Y qué quiere decir CIP? certificado de información. Exacto. En el certificado de informaciones previas asociada a esa dirección le van a decir, mire, el frente de calle terminado por perfil, le van a decir de tantos metros, se considera un manejo central o no se considera un manejo central, le van a dar toda esa información. Y por lo tanto esa información para mí es súper válida para ver hasta dónde tengo que ir, precisamente va a estar definida la calle, en condición final. ¿Ya? Entonces son todas estas variables que nosotros no vemos en el proyecto porque viene todo hechito, las calles hechas, pero cuando ustedes parten de cero, no hay nada. Hay que empezar a armar. Eso es el ánimo de repasar. Sebastián tenía una consulta, dígame. Sí, perdón la consulta, pero el enunciado del proyecto está en Canva, ¿no es cierto? O sea, que no lo. Del 27 dice 27 del 3 del 2024, ahí está la ruta. Muchas gracias. No hay problema. Ya. Bueno, recurriendo a la misma lámina, voy a terminar de ejemplificar la lámina que vimos el otro día, que la subí. Esto fue lo que subí, lo que estamos conversando el otro día. Ahora, apuntando la entrega, no al avance, como igual lo dije el lunes, apuntando la entrega, se tiene que incluir una viñeta, ¿cierto? Voy a seguir repasando y terminando de comentar la lámina. Viñeta. Para lo que suba el día de hoy, va a ir la viñeta ahora. Esta, ¿cierto? Porque el prestador es Aguas Andinas y por lo tanto el título del proyecto, bueno, ahí le tienen que meter mano para adaptarlo a su proyecto. Por ahí está la viñeta, se incluye la viñeta para que la puedan trabajar. Insisto, tomando la entrega, no la avance. Tenemos viñeta, tenemos plano de ubicación. ¿Plano de ubicación lo tienen? ¿Lo tienen? Sí, pues lo tienen, pues lo mostré al inicio de día, ¿cierto? Lo tienen. Simbología, matriz proyectada, matriz existente, grifo proyectado, válvula proyectada, tapón proyectado, grifo existente, matriz
sé que se considera otro proyecto, grifo considerado otro proyecto. Ahora, dentro de lo que subí, les comenté que hay que empezar a trabajar sobre la base de la norma 1104, que es esta que está aquí, que la expectativa es que ustedes se familiaricen con ella leyéndola, y tiene un apartado con simbología, o sea, el gran título de la norma: Ingeniería Sanitaria, presentación y contenido de proyectos de sistemas de agua potable y alcantarilla. O sea, se define un estándar de presentación de proyectos, principalmente vinculado a los planos, ¿ya? Y al pie de la norma aparece la misma simbología que estábamos viendo recién, ¿cierto? Tubería existente, una traza. Si fuera doble traza, quiere decir que una tubería que se va a eliminar. Aquí en este caso, en su proyecto eso no va a aplicar. Van a tener tubería existente, que es donde se tienen que conectar, que es en los pajaritos, ¿no? Los pajaritos con camino de brilla. Y tubería proyectada, que es línea continua. ¿Y va a ser de qué color? Roja. Y ojalá más gruesecita. Grifo proyectado, círculo. Grifo existente, rectángulo. Grifo futuro, doble círculo. Válvula proyectada, coloreada, completa. Válvula existente sin colorear. Válvula futura. Cuando habla de futuro son más bien elementos planificados. Hablemos de etapa existente, proyectada y planificada. La existente es existente. La proyectada es la que estoy haciendo yo como consultor. La estoy haciendo, posando en un diseño, la que se va a construir. Y la planificada, como un anteproyecto, yo podría posar un anteproyecto de agua potable. Por ejemplo, en el caso de los master plan. ¿Alguien ha escuchado hablar del master plan? ¿No? Es lo que le comentaba, es cuando un urbanizador, generalmente son grandes los urbanizadores, como Socobesa, por ejemplo, que recientemente me estaba tocando ver un proyecto en el Montijo con Salvador Allende, en Renca. Ahí se está construyendo las cocheras de la línea 7 del metro, y al lado está Socobesa con un tremendo baño que está construyendo por etapas. Y eso ellos lo definen como un master plan, porque es como casi una ciudad chica. Entonces no lo hacen en una sola etapa, porque es imposible, no hay capacidad, no hay mercado para ello, no hay contratista para hacerlo de una, no hay personas que estén dispuestas a comprar todas las casas de una sola vez, entonces se hace por etapas, ¿no? Se hace en el tiempo. Entonces ahí podría yo hacer un anteproyecto de agua potable, y ahí sería anteproyectos, son ideas. Y ese sería, podría tener esa simbología punteada, porque no es ingeniería de detalle. Ustedes lo que van a entregar como consultores, lo que estamos tratando de abordar en el curso, es ingeniería de detalle, ¿cierto? Ingeniería de detalle. Me han explicado esas etapas, ¿no? La etapa de ingeniería básica, y gestión de proyectos, tenemos una asignatura de gestión de proyectos, la administración de proyectos, ¿sí? La tenemos más adelante, hoy la tuvieron. ¿Sí? Bueno, ahí normalmente se explican las distinciones. Nosotros ingeniería de detalle, o sea, ingeniería apta, información apta para construir. Y se fijan que, bueno, ya cuando son líneas de impulsión o de aducción, aparecen desagües o ventosas, que no es el caso. Las ventosas son elementos que purgan aire dentro de las tuberías. Purgar aire es decir, evacuar el aire, pero nosotros no tenemos esa situación porque el aire se purga, otra posible pregunta control, el aire dentro de la red de distribución se purga a través de los artefactos del usuario. ¿Ya? Cuando abrimos la llave, sale aire. A lo mejor no lo podemos ver porque mucho de ese aire incluso es disuelto, son pequeñas burbujitas de aire. Entonces la posibilidad que tiene el aire es a través de los mismos artefactos. Cuando nos duchamos, en fin, el sistema se purga a través de los clientes. En cambio, una línea de conducción, aducción o impulsión que solo conduce agua de forma expresa, no tiene clientes en el camino. La forma de purgar aire es a través de ventosas.
pregunto algo que ya había dicho la vez hace un tiempo atrás. Cuando yo acuartelo y tengo que reparar un cuartel, y una vez que lo reparé, evidentemente tuve que secar ese cuartel. ¿Cómo purgo el aire cuando lleno la tubería? Con el grifo. Con los grifos, ¿cierto? Echo a andar el sistema y el aire sale por los grifos. Bueno, tienen esa norma que se hace referencia a la presentación de los planos y esta simbología tiene que ser correspondiente con lo que dice la norma. La planta de interés, ¿cierto? Lo que ustedes tienen que hacer ahora para avance es principal, pero para entrega tienen que identificar cortes transversales. Normalmente pido 3, ¿ya? Porque lo tengo igual es grandecito, no es pequeño, no es menor. Entonces uno podría definir tranquilamente unos 12, 15 cortes transversales, pero pido 3 nomás. Ustedes eligen cuáles los quieran hacer, porque si hacen 3 bien, da lo mismo que hagan 15, porque no tiene sentido trabajar por trabajar. Entonces, pero si esos 3 tienen que estar, como aquí, corte B, está diciendo en forma explícita, que ahí está el corte B en planta, y por lo tanto yo puedo ir a mirar el corte B respectivo, que es el que está aquí, ¿cierto? Donde me muestra el perfil de calle existente para el proyecto. Y que es lo que yo cuestionaba el otro día, que si el SIP, el certificado de formaciones previas asociado a esa calle, a calle Altos del Parque, lo define con un ancho de 4, 7, ahí llevamos 11, 14, 25, más 3. Es raro la de medida porque no es una medida exacta, normalmente son medidas exactas. 14, 17, como 22 metros. Más o menos como 22 metros, ATP, me tiene que indicar cuáles son los anchos de calle que van a quedar de forma definitiva. Y si yo presumo que van a ser 4 metros de la oficial y saco los 4 metros de esta oficial para acá, quiere decir que la matriz en condición futura me va a quedar encarzada, y eso no puede ser. Entonces hay que tenerla siempre previendo que va a quedar donde pide la normativa, que es en acero. Por otro lado, tiene que indicarse el detalle de colocación de la tubería en zanja. Normalmente se hace referencia a esta norma, yo las menciono, las puedo compartir, pero no los quiero marear con tantas normas tampoco, se las puedo compartir de manera paralela al curso, para que lo lean de manera posterior, porque no alcanzamos a hablar de todo de manera detallada. Pero normalmente el detalle en zanja está especificada en la norma 1360, pero en particular este detalle proviene, o hay distintos detalles, tipos de relleno de zanja. El que actualmente se está trabajando mucho es el que proviene del Servio. El Servio definió, o se acordó, más bien Aguas Andinas acordó con el Servio un detalle de relleno de zanja, y yo eso se lo puedo compartir para que lo incorporen, porque es tipo, simplemente pegar, pero me gustaría que lo observes, cómo está compuesto, y eventualmente puedo preguntar algo de ahí, ¿ya? Que lo analicen, porque por ejemplo aquí, inicialmente para todo tipo de tubería hay que definir una cama de apoyo. ¿Por qué es la cama de apoyo? ¿Alguien sabe por qué se pone una cama de apoyo para una tubería en zanja? Por la presión. Por la presión externa para que no. No, más bien es que cuando yo construyo zanja, ¿Relleno? estoy hablando de la cama de apoyo, Sí, pues. ¿sí? Pero ¿por qué no pongo el tubo directo en el sello de excavación? Y los materiales se pueden romper Sí, por eso. en la excavación puede ser ¿Por qué? igual sumamente irregular. Exacto, porque puede ser irregular, puede haber una piedra incluso que sea justo termina en un canto o termina en punta. Y esa punta puede afectar a la tubería, ¿cierto? Entonces si pongo unos 10 centímetros de cama de apoyo, que es normalmente de arena, con eso protejo la tubería de que entre en contacto con el sello de excavación de manera directa y se afecte. Después normalmente hablamos del relleno lateral, que serían estos 2 diámetros exteriores medio, que es desde la cama de apoyo hasta la clave. Desde el fondo hasta la clave, recuerden que este extremo de arriba es la clave del ducto.
Y finalmente, el relleno como parte, tenemos relleno lateral e inicial, que normalmente son 30 centímetros de relleno inicial, y aquí están especificados tan solo 15, pero normalmente el estándar actual es de 30 centímetros. Este plano ya tiene su cierto tiempo ya, digamos, ¿cierto? Pero normalmente son 30 centímetros de relleno inicial. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Zanja, ¿no? Cama de apoyo. Tubería. Hasta aquí, ese relleno se llama ¿ah? Relleno lateral. Lateral. Y este otro, de la clave hasta acá, que normalmente usamos 30 centímetros, inicial. ¿Ya? Relleno lateral e inicial. El problema que le voy a hacer un estudio que ahí aparecen los detalles, más los WG, que eso tiene una historia, digamos. La historia es que el Servio nos exigía a nosotros como compañía densidades para este tipo de relleno granular muy altos. Creo que era este mismo. Sí, creo que era el 90% del estándar. Y el estudio concluyó que esos niveles de densidades sobre tuberías plásticas no se logran, o sea, sí se puede lograr el nivel de densidad, pero ese nivel de densidad afecta a la tubería. El Servio pide un nivel de densidad muy alto que afecta a la tubería. Por lo tanto, una solución que se encontró y se acordó fue poner este relleno lateral e inicial con un material que se denomina RDS3. Después de hormigona, dependiendo de por dónde pase la tubería, ¿no es cierto? ¿A dónde? No, ¿qué hormigón? No, Ah, ¿qué? pues, No, es relleno. ya. Esto sí, bueno, por un lado tiene razón, porque el RDS3 es como un solo cemento. Es como un solo cemento y es autonivelante. Entonces lo dejo caer, fragua, pero es picable. No es un hormigón. No es que tenga que entrar con una guagua a romperlo. ¿Sabes lo que es la guagua, no? ¿Sí? Ya, no es que tenga que llegar con una guagua a romperlo. O sea, una picota que puedo, no va a demorar más que con el suelo, pero es picable a mano. ¿Ya? Ya. Y tiene una resistencia a la compresión bajita, del orden de 7 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, este es un solo cemento que se coloca a este nivel y logra una densidad a la que pide el set. Y con eso lo compacto, no machaco el tubo. Bueno, después luego prosigo con el relleno intermedio. Tengo relleno lateral, inicial, relleno intermedio y con el relleno final. Esas son las capas en general que se estipulan, y además hay que poner una cinta, que en el caso de agua potable una cinta azul, que de hecho esa distancia está mala porque a 40 centímetros la rasante. Se tiene que poner más arriba. ¿Ya? Eso está especificado en la norma 1360, que no la voy a preguntar, pero si alguien quiere, me la pide, para no enredarlo dentro de lo que está en el Canvas. Si alguien la quiere, no tengo problema, se la puedo compartir. Ahí aparece el detalle de zanja, aparece el requisito de la cinta, tanto para agua potable como para aguas servidas. Hay que poner una cinta, en el caso del agua potable con una cinta color azul. ¿Para qué será esa cinta? De todas formas, lo que estoy hablando lo puedo preguntar. Me refiero a la norma en sí misma, no es una detallada la norma, pero sí lo que estoy conversando. Para conocer. ¿Para conocerla? Reconocerlo. Para reconocerla. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? En caso de una obra. Exacto, en el caso de una obra, si viene una excavadora y hace la mala práctica de ponerse a excavar sin consultar a los servicios, porque es una muy mala práctica, y pasa, ¿cierto? Para excavar se encuentra con la cinta, es una cinta de aviso. Es una cinta de aviso. La buena práctica indica que yo, si voy a hacer una obra, tengo que hacer una excavación, tengo que preguntarle a todos los servicios por las redes que tienen en la calle, de tal manera de prevenir afectadas. Pero muchas veces no se hace, o incluso más, algunas veces se hace e igual se comete el error
de afectarlas. Ejemplo, nosotros en el Parque Bustamante tenemos una tubería de 1400 milímetros, el menor de diámetro, 1400 milímetros de acero. A nosotros nos encargaron indicar dónde estaba eso no es una materia, es una alimentadora, ¿cierto? No tiene cliente en el camino, conduce agua de un punto a otro. Nos pidieron posicionar en terreno dónde estaba esa tubería. Tuvimos que hacer unas caricatas, todos saben que es caricata, que el otro día me confirmaron que es un hoyo. Este hoyo es precisamente para encontrar dónde está el ducto y georreferenciar. Llegamos ese input, donde estaban plantas y en altura, y ahí hubo un pique de construcción del metro, donde estaba el monumento Manuel Rodríguez, no sé si lo ubican. Parque Bustamante es casi llegando a la Plaza Dignidad, como le llaman algunas personas. Empezaron a construir el pique que es rectangular, y los piques rectangulares requieren pilas, y después los muros de pantalla, y después los tensores. Bueno, a veces que entregamos toda esa información, pusieron un tensor y pinchar la tubería. Entonces pasan cosas inexplicables como esa, y con mayor razón cuando se pueden excavar sin preguntarle a nadie. Y el problema es que a veces se afecta a los clientes, y a veces hay clientes muy sensibles, como hospitales, por ejemplo. Pero un hospital que dependa de esa, o una clínica que dependa de esa seguridad, y es una situación grave. Porque no sé si ustedes saben que para cortar el servicio, si hay una cantidad importante de clientes que hacer toda la campaña previa a eso, a la comunidad, y poner tanques portátiles, ¿cierto? A los hospitales el personal tiene que llevarle agua con camión de energía, porque el hospital no puede guiar sin agua. Entonces cuando pasan cosas importantes, pinchar un tubo grande puede generar que un hospital, por ejemplo, llegue sin agua, y eso es muy, muy, muy grave. ¿Cómo se hace con, por ejemplo, un edificio tan grande como el Costanera y una ciudad tan antigua como Santiago, que seguramente en ese sector está saturada la cantidad de tuberías y que se administran? ¿Cómo se hace en el caso de levantar un edificio que no sé, 90 Los edificios por normativa tienen que tener tanques, ¿no? Abajo. Sí, tienen tanques. Sí, por norma tienen que tener tanques. Independiente del año que... No, antiguamente sí, los edificios muy antiguos incluso tenían el tanque arriba, pero por riesgo sísmico lo fueron eliminando. No, el estándar actual es que los tanques van a nivel de piso o soterrado. Entonces el riesgo en un edificio bajo de que quede sin agua, porque tiene su agua propia acumulada. Entonces, porque hay un corte, si el corte del suministro es breve, de un par de horas, el edificio no, prácticamente es muy probable que no se dé ni cuenta que el agua se cortó. No hace una casa, porque la casa con él se conecta directamente a la matriz. Sí tiene que tener tanque, por eso incluso los tanques de los hospitales es el doble de los edificios. O sea, la normativa, que es otra norma para definir volúmenes de tanques en un edificio, para colegios, para hospitales, es el doble de un edificio de vivienda. ¿Qué más tenemos? ¿Cierto? La designación del grifo. Estas son cosas tipo, porque en realidad más que nada yo no pido detallar, porque son obras tipo. Las obras tipo yo no me complico si me interesa mucho que las tengan presentes, que tienen que estar, ser parte de un proyecto como todo, sobre todo cuando un aspecto que no vamos a alcanzar a ver, que es el presupuesto, ubicar, porque el tiempo no nos da. Pero si yo tengo que hacer un presupuesto estimativo, porque tiene que ir un presupuesto estimativo, parte de los alcances que yo entrego a revisión es un presupuesto estimativo del proyecto. Y evidentemente tengo que indicar cuántos grifos son, precisamente. Otro aspecto que sí tienen que hacer para la entrega son los esquemas, bueno, aquí dice cuadro de nudo o esquema, lo pueden encontrar como cuadro de nudo o esquema de nudo. ¿Se acuerdan que yo les mencioné cuando hay una unión, cuando hay una curva, cuando hay un grifo? Hay que indicar un número. Ustedes lo ponen de manera arbitraria, pueden partir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, es arbitrario. El consultor lo pone como estime pertinente. Y
tengo que esquematizarlos. Esta es la esquematización de cada uno de los grifos. Aquí me está diciendo que aquí tengo un tapón. ¿Ya? Acá me está diciendo que tengo una curva de 90 grados, que otra forma de designarla, que es de un cuarto. Curva de un cuarto, 90 grados. Curva de un octavo, sería de 45. De 1,16, de 22,5. ¿Ya? Ahora, menos que curvas más planitas que esas, normalmente en tuberías plásticas no hacen falta, porque la misma tubería yo la puedo curvar. Si es una curva suave, no hay problema, la puedo curvar, la tubería. Pero normalmente ya 22,5 grados para arriba, sí, se requiere una pieza especial con una curva. La del grifo, bueno, se precisa también el machón. Yo los cambios de dirección tengo que anclarlos. Un machón de anclaje de hormigón, que todavía no lo mencionamos cómo evaluarlo, porque su red es chiquitita. Lo que pasa es que existe una lámina tipo para evaluar las dimensiones del machón. Hoy día no lo alcanzo a explicar, pero sí la próxima jornada yo creo que sí. Pero las curvas, los cambios de direcciones, las T, tienen que tener machones de anclaje. Aquí hay otra T, machón de anclaje. Aquí tengo una T bridada, me está diciendo que es con brida. Por eso las bridas son esos anillos, ¿cierto? Con hoyitos, donde paso los pernos, y entre brida y brida pongo una empaquetadora de goma, para que genere sello, ¿no? Porque si uno fierro con fierro, evidentemente va a quedar filtrando. Grifo, aquí tengo válvula con una unión brida campana que se une seguramente a tubos pasamuros dentro de la cámara de válvula. Les voy a entregar la lámina tipo de la cámara de válvula y la lámina tipo de machones de anclaje. Si los machones fueran para tuberías de más de 300 milímetros, hay que diseñarlos. Se proyecta. Y la lámina tipo es hasta tuberías de hasta 300 milímetros. Y sus tuberías van a estar por debajo de los 300 milímetros, así que se puede usar la lámina tipo tanto para las válvulas como para los machones de anclaje. Entonces, si hacemos un resumen, hasta el minuto que hemos visto que tiene que ir la lámina: viñeta, plano de ubicación, simbología, cuadro o esquema de nudos, planta, con designación, ¿cierto?, de las tuberías, los nudos, detalle de instalación en zanja, rellenos en zanja, esquematización de grifos, y me falta un elemento, perdón, este lo comenté el otro día, el cuadro de cañería, que es el cuadro de resumen, que no tengo para qué estar midiendo en el plano cuánta tubería voy a instalar, sino que yo en el cuadro de resumen lo veo. Particularmente dos diámetros que se están considerando, en 110 y en 60, ambas en HDPE, PE100, PN10. La longitud que tengo que instalar son estas. O sea, si hago el ejercicio de medir geométricamente, me dan esas dimensiones. Pero para suministro tengo que considerar que las tuberías son de 12 metros. Entonces, 90, 100, 90, 102, 114. Claro, entonces esto no es precisamente múltiplo de 12. Tengo que llevarlo múltiplo de 12, ideal. Serían 9 y algo, ¿no, profe? Claro, pero es que además normalmente lo que le decía el otro día, considerar siempre de la tubería a instalar un 5% más. O sea, mi recomendación es que evalúen cuánta es la que tienen que instalar, la que dice precisamente el plano, no sé, 300 metros. Y a veces le cargan un 5% más, ¿cierto? Llegaríamos a 315, con un 5% más. Serían 5 metros por cada 100 metros, ¿cierto? Serían 315 metros. Y eso lo dividen por 12. Y ahí lo aproximan a la cifra inmediatamente superior para que dé un entero. Y esa sería la suministrar. Porque tengo que llevarme a la obra toda esa cantidad para instalar una cantidad menor.
Y ese 5% es para imprevisto, porque puede ser que una tubería se traslade, se rompa, se vaya a la inspección y encuentre que está deteriorada y no la acepte. Entonces, un pequeño porcentaje más que normalmente oscila al 5% para imprevisto, y llevarlo, recordar que como suministro debiera yo redondear en un múltiplo de 12. El peso unitario y el peso total. Evidentemente, ¿eso de dónde lo saco? Lo puedo sacar del catálogo del fabricante, o si conozco la densidad del HDPE, también en catálogo lo puedo revisar, más el volumen de la tubería, puedo obtener el peso total. Y el último elemento que tiene que ir, el cuadro de pieza especial. ¿Ya? El cuadro de pieza especial. Hay que hacerlo nudo por nudo. ¿Este proyecto cuántos nudos tiene? 10 nudos. No, pero se estaba el resumen, nudo por nudo, de 1 al 10. Y tengo que identificar todos los tipos de piezas que estoy considerando. Y tengo que separar, normalmente hay que separarlas con las sin mecanismo, con las con mecanismo. Aquí, como en general, hay harta libertad para hacerlo. Hay harta distintos tipos de presentaciones. A mí me gusta que me lo separen bien, las que son sin mecanismo, que me lo digan cuáles son las con mecanismo. Las sin mecanismo son de aquí para acá, porque ni la T, ni la curva, ni el codo, ni el terminal, ni el flange, ni el tubo corto tienen mecanismo. O sea, no tienen volante, no tienen ninguna válvula, ningún accionamiento. Son piezas especiales directas. Y el grifo y las válvulas son con mecanismo. Y así transitan nudo por nudo y van indicando la cantidad. Esta es la forma de ubicar. Estas mismas cantidades van después en el presupuesto estimativo, que ustedes no van a armar. Pero van estas cantidades. Entonces después suman en la vertical, multiplican por el peso unitario, las sin mecanismo, las multiplican por el peso unitario. ¿Y de dónde se saca? ¿De dónde se saca el peso unitario? De un catálogo. Entren a la página talmet.cl y ahí pueden bajar el catálogo de las piezas especiales de Talmet. Y ahí para cada pieza especial indica su peso unitario. ¿Me explico? Talmet, T-A-L-M-E-T, Talmet. Si entran a la página de Talmet, tiene su catálogo y tiene dos tipos de piezas especiales, en fierro fundido y en hierro dúctil. Normalmente los consultores de organizadores se tientan por el fierro fundido porque es más barato que el hierro dúctil. El fierro fundido es más pesado y además más frágil. El hierro dúctil es más livianito y es más resistente, pero es más caro. Aparecen de los dos, en hierro dúctil y en hierro fundido. Y aparecen los pesos. Entonces pueden declarar en fierro fundido o en hierro dúctil, como quieran hacerlo, pero tienen que rescatar el peso unitario respectivo, correspondiente. De ahí van a encontrar todos los pesos unitarios que están aquí. Y suman hacia la derecha, suman tanto hacia la derecha como hacia abajo, la horizontal como la vertical, y se van logrando toda la sumatoria. Y la juntura quiere decir que son todas las uniones. Cuando tengo que unir brida con brida, en el nudo 1, 2, 3 tengo 2 uniones brida de 150 y tengo 8 uniones brida de 100. O sea, si hacen el recorrido del nudo, que seguramente debe ser un grifo, tiene por esa cantidad de uniones. Y además, si hay uniones a tuberías de HDPE, se habla de termofusión o incluso puede ser electrofusión. Las tuberías de, lo voy a explicar, lo estoy adelantando nomás ahora, las tuberías de HDPE se pueden termofusionar o electrofusionar. Las tuberías de HDPE se enfrentan una con otra,
se le aplica, entra una placa calefactora, insisto, lo voy a explicar con un videito que tengo. Se calientan las superficies con esta placa calefactora, que es una máquina que agarra los extremos de la tubería, sale la placa calefactora, esta máquina toma los dos tubos, los enfrenta, los somete a una presión en un determinado tiempo y se produce un cordón perfecto, un cordón perimetral perfecto. Y ahí queda termofusionado, es por calor. Ahí no le pegan un sello. No, Es solo por calor, solo por calor. Y la máquina hay que configurarla, hay que decirle qué diámetro es, que si es P100, si es P80, cuál es su presión nominal. Y hay operadores calificados. No es cualquier persona, siempre tiene que hacer el curso, prepararse. Y es una soldadura tan o más resistente que el tubo. Esa es la gracia del HDPE, que la probabilidad que tiene de fallar en uniones es nula. Ya no así como los materiales antiguos como el asbesto cemento, que la teoría de asbesto cemento es muy buena, pero lo que falla son las uniones y una abrazadera. Y como ha pasado mucho tiempo, hay filtros. Esta no tiene ningún problema. Y la otra alternativa es la termofusión, que es la misma tubería, una frente a la otra, pero le incorpora una pieza especial, como una copla. Una copla. Otro tubito corto, con mayor diámetro, donde el tubo entra dentro de la copla y tiene resistencia eléctrica perimetral. Y se enchufa a una máquina que calienta las placas, esta resistencia eléctrica las calienta, genera el calor y de eso se genera el sello. Para mi gusto, lo que yo he visto en terreno, anda mucho mejor la termofusión con la electrofusión. He visto fallar varias veces la electrofusión. Quedan filtrando. No es raro que queden filtrando la electrofusión. En cambio, la termofusión anda bastante bien. Eso como resumen, entonces, si repasamos los elementos del plano, insisto, viñeta, plano de ubicación, simbología, cuadro o esquema de nudo, planta general, que es lo único que tenéis que entregar en el avance. Indicar en la planta los perfiles transversales. Le voy a pedir 3, con seguridad no más que 3. Esquema de nudo, cuadro de piezas especiales, cuadro de cañería, y esto ya es tipo. El detalle de instalación en zanja, el detalle de grifo, los machones de anclaje también son tipo porque son cañerías por debajo de 300 milímetros, así que aplica tanto para válvulas como para sus machones de anclaje, las láminas tipo. Que básicamente se designa en el plano o en el proyecto. Las cámaras de válvula construyen según la lámina HAE2 del CENDOS. Los machones de anclaje construyen según la lámina HAE3 del CENDOS. Son láminas bastante antiguas, pero todavía se usan. ¿Había una pregunta? Sí, que había dicho que se entregaba el avance. Que dijo que había dos cosas que eran especiales para el avance. Sí, pues la memoria, avance de memoria, que en el fondo indica la parte creativa, decir que el proyecto está en paine, que está compuesto por viviendas unifamiliares, de 3 dormitorios, donde se espera que hayan 5 personas, estoy inventando, 5 personas por vivienda, son tantas viviendas, la dotación es de tal magnitud, los factores de la hora del día máximo consumo, el factor de hora máximo consumo son tales magnitudes, y entregar los resultados en el panel. Cierto que la segunda componente, y bueno, tratar de que queden, digamos, y entregar los archivos de panel como anexo. Para poder revisar hacer una revisión general de que la información es consistente. Y finalmente, como última fila, aparecía la rúbrica, lámina en planta, o sea, todo esto. De todo el plano, esto, para el avance. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, para ayudarlos con el doble eje, yo les pedí, este es su proyecto, ¿cierto? Este es su proyecto. Ese polígono, ¿no? Es el que tienen que resolver. ¿Y ustedes dónde se conectan? Acá, en los pajaritos. ¿Estamos?
pero les voy a regalar el proyecto que está abajo, al sur. La lámina más bien. ¿Qué es esto? O sea, lo mismo que describí del ejemplo que acabo de mostrar, en general también está aquí, pero para la parte sur. Que de hecho esto fue lo que se le encomendó a sus compañeros del segundo semestre del año pasado. Ustedes están resolviendo lo del norte. Esto aquí está hecho lo del sur. Aquí vuelven a tener la viñeta, vuelve a estar el detalle en zanja, el cuadro de piezas especiales, esquema de nudo, esquema de grifo, simbología. Puede que haya algún error, o sea, lo que yo pido que revisen y lo que ustedes transcriban y se apoyen sobre esta lámina, ¿cierto? No copien errores, digamos. ¿Cierto? Esa es la idea, al menos que a veces, créanme que uno ve a veces que hay transcripciones y transcriben hasta el error. Entonces lo que se pide es que haya un mínimo de prolejidad en ello. Si se fijan, no sé si se han fijado, creo que no, pero en la lámina que les subí hay unas designaciones de pozos. Que son calicatas en el fondo, pero son pozos de reconocimiento, pero no tienen un fin asociado al proyecto sanitario, es un fin para el proyecto de urbanización. Es para caracterizar el suelo, para evaluar si tienen que hacer algún mejoramiento, el suelo podría ser malo. A veces se encuentran con sorpresas que podría haber relleno antropogénico, o sea, que hubo basural y que puede estar bien escondido, ¿cierto? Y que con estos pozos, que en este caso en particular se los voy a mostrar, o se los voy a indicar en su proyecto. Por ejemplo, ahí dice pozo 9. ¿A qué se refiere ese pozo 9 y otros más? Pozo 8. Bueno, aquí mismo hay otros pozos indicados por el loteo y se entrega la estratigrafía asociada a cada uno de los pozos. El otro proyecto, no el de ustedes, pero estoy explicando nomás, donde se caracteriza qué tipo de suelo se encuentra y por lo menos aquí para un umbral de 3 metros no se declara no se declara basura, es relleno residual, es suelo residual, o sea, el suelo que con el tiempo de manera natural está ahí, por lo tanto es adecuado para fundar. Pero la gracia de esta estratigrafía, no para el proyecto de agua potable, pero sí para el de agua servida, es interesante, sobre todo si tiene un umbral mayor o cualquier tipo de mecánica de suelo que exista, porque me tiene que indicar si hay presencia de napa. Las redes de agua servida son más profundas, entonces en el agua potable da lo mismo, y aquí en el Gran Santiago también un poco da lo mismo, pero hay localidades como Isla de Maipo, por ejemplo, que tiene la napa muy alta, porque está cerca del río, está justo como en la curva del río, donde le llega todo el pencazo de lo que infiltra en el río, ¿cierto? Le llega a Isla de Maipo, entonces nos cava poco y ahí aparece agua. Y eso puede ser un factor agravante al momento de construir los colectores de agua servida, porque son más profundos y no los puedo construir con agua. ¿Qué pasa en ese caso? Se puede agotar. Charpa se encuentra a 1 metro, 3 metros. Se tendría que agotar. ¿Se hace? ¿Sí? Se hace. Se agota el recurso hídrico para meter. No, pero con puntera. Ah, No es que se saque todo el agua, Sí. sino que deprimo la napa en ese sector para poder trabajar lo más seco posible. ¿y qué pasa si son niveles freáticos? Que ya- Eso. O sea, una napa diferente. Porque uno en un río, casi la otra en una persona. Hablemos de presencia de agua y para eso el hidrogeólogo tiene que evaluar el sistema de agotamiento. Es otra especialidad, pero que es como un proyecto aparte complementario, donde se le encarga un especialista. Y él evalúa qué tan agresiva es la presencia de agua en ese sector y por lo tanto se gatilla el sistema de agotamiento. Lo mismo cuando se hace el edificio en altura y se hace lo subterráneo. Es la misma lógica. Aquí no es tanto, pero yo trabajé 10 años en Concepción y ahí hay harta agua.
alto. Entonces ahí uno veía los edificios en altura, los subterráneos, todo el día dando agua a la red del alcantarillado de agua lluvia. Todo el día, todo el rato, 24 horas botando. Eso, ¿qué más? Yo creo que termino con esto. Esto lo voy a subir, todo lo que conversé hoy día lo voy a subir y una información general. ¿Qué es esto que yo espero que lo ayude? Que es de lo mismo. El tipo de esquema de nudo, situaciones de nudo, que es genérico, que sirve para todo tipo de proyectos. Entonces esto es una guía, simplemente es una guía para que puedan armar el esquema de nudo y el cuadro de piezas especiales. Guía para nudos de conexión. Ejemplo, acero con acero. Acero con acero, estoy viendo el caso de una T, donde son soldados. El acero no tengo otra opción que soldarla si es que viene con extremos biselados. Extremo biselado es esto, que la tubería no está cortada así a ras. Tiene bisel. Se enfrenta a la otra, eso se rellena con soldadura. ¿Ya? Eso sería soldar. Si fuera acero con PVC, ya tendría que, por ejemplo, instalar una copla PVC que sería un extremo campana, el machón de anclaje para la T, uniones campana, y aquí tendría una brida. Si fuera acero con asbesto cemento, ¿están con alguna entrega? ¿No? ¿Allá? No pregunto, ¿o están anotando acá lo que estoy hablando? Sí, ustedes sí, algunos sí, pero hay otros que están en otra cosa, parece. No sé, no es problema en ello, pero es que no veo mucho sentido venir y estar haciendo otra cosa. Yo por el parte no le veo sentido, no tengo problema, pero por lo menos a mí me gustaría que estén aquí en cuerpo y alma, no el puro cuerpo nomás. Así que hay alguien que lo está haciendo. En fin, entonces si tengo acero con asbesto cemento, aquí podría considerar una unión universal. Son cosas que estoy mencionando que tengo que explicar. Pero primero veamos el esquema y lo contrastamos. Por favor, miren el esquema. La próxima clase vamos a mirar el esquema y lo voy a contrastar con fotos, porque no puedo mostrar las piezas. Además no las tengo, pero no puedo mostrar las piezas evidentemente, pero sí puedo mostrar fotos de cada una de las piezas para que se vaya entendiendo esta guía para la construcción de los nudos, porque va a depender de la materialidad. En el caso usted va a hacer todo HDP, claro, aquí tengo HDP bajo, con HDP, y correspondería, esta es una alternativa nomás, sería una copla electrofusionada, pero podría ser una unión termofusionada también, o podría ser bridada incluso sea HDP. O sea, aquí estoy mostrando simplemente una opción, no es la única. ¿Ya? ¿Es una simbología? No, es una simbología distinta. O sea, aquí estaba diciendo, o sea, sí, le puedo sacar este cuadradito y la unión y ya podría ser indicar que es termofusionada, porque es como el de la soldadura. Es como una soldadura, pero de plástico con plástico, producto del calor. No hay aporte de material como el acero. En el acero hay aporte de material que es la soldadura. En el otro no hay aporte de material. Es el mismo material que se funde, se une el uno con el otro y se forma un cordón perfecto. Entonces todo este tipo, yo ya con esto, más la guía del cuadro de piezas especiales, que simplemente explica una guía, si te siguen, no voy a tener ninguna ciencia porque no más que una matriz, y saber identificar los pesos unitarios, saber contar, nudo con nudo y llenarla. No tiene ninguna ciencia. Es ser cuidadoso tan solo. Con eso terminamos de explicar el contenido mínimo necesario de la lámina para la entrega. Más el ejemplo que estoy subiendo de memoria, pero no es suficiente para
la entrega, como memoria final. Por lo tanto, ahora voy a explicar detalles, fotos de las piezas especiales, consideraciones de las piezas especiales, y luego me cambio a agua servida. La idea, por favor, chicos, pregunten. Si no se involucran, si no se meten, si no abren el plano, si no bajan el camiseta y no lo abren, no van a haber preguntas. Entonces aprovechen el tiempo. Administren ese tiempo. ¿Alguna pregunta, consulta, reclamo? ¿No? Bueno, nos vemos el lunes entonces.